estaba cantando la pastora. Y luego decía la pastora, sí, yo quiero cantar. Y luego le gritó desde ella, no, que predicar mejor. Ay, apenas me van a ver, ¿verdad? Dios les bendiga. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos bendecidos, ¿verdad? Estoy contenta porque los pastores y Dios me permitió traer este mensaje el día de hoy. Todavía no crean que soy muy, ¿cómo se dice? Muy buena con el micrófono para hablar. No, todavía me pongo nerviosa, todavía. Aunque me vean todos los días cantando, es diferente el cantar a una prédica. Sí, es diferente. Sí, es diferente, Jorge. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias, Dios, gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor. Te pido que esta noche seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra dirigiéndome, que sea tu Espíritu Santo guiándome para llevarnos a donde nos quieres llevar, Señor. Que no solamente se quede ahí, sino que nosotros lo atesoremos y lo guardemos, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Va a ser algo rapidito, pienso yo, así dije la vez pasada y sí tarde, ¿verdad? En sí no es como mucho, pero es lo que Dios me dio. Le puse como título: donde no hay visión de futuro, el pueblo perece de objetivo. O sea que cuando no hay una visión que nosotros tengamos, nos vamos a perder del objetivo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ok, si quieren abrir su Biblia en Ageo 2:6. Ageo 2:6. Bueno, lo voy a leer aquí. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y luego vamos a abrir nuestra Biblia otra vez en Ageo 2:21. Aquí está repitiendo casi lo mismo. Se lo está diciendo Ageo a Zorobabel. Le decía: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Aquí no lo está repitiendo dos veces, no me ve, ¿verdad? Al otro lo va a volver a escribir. Dice, yo lo está repitiendo dos veces, ¿no? Que él hará temblar los cielos y la tierra. Entonces, bueno, no les voy a dar la cita, pero lo voy a volver a leer. También en el Nuevo Testamento se vuelve a decir algo, se vuelve a repetir algo como lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo, si estoy hablando vagamente para llegar a un punto, ¿no? Entonces dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. O sea, ya no nos está hablando que nada más va a conmover la tierra, sino que también va a conmover el cielo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿de qué creen ustedes que nos está hablando? ¿O ustedes con qué lo asemejan? Porque para que no se duerman, ustedes pueden participar conmigo. ¿No? ¿No? Ok, bueno. Piénselo, ahorita me contestan. Tiene que ver con que Dios va a interrumpir lo que tú estás haciendo en este momento. O sea que Él te va a sacar de donde tú estás y te va a poner en otro lugar, ¿verdad? Ok, entonces podemos asemejarlo cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Que está en Éxodo, creo. Que sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué pasó cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? Hubo muerte, ¿verdad? Antes de que se fueran hubo muerte,
no para ellos, para los demás. Hubo muerte, hubo destrozos, se conmovió, se interrumpió lo que ellos estaban haciendo. Y se imaginan, o sea, estuvieron 430 años sin poder adorar, sin poder ser lo que ellos eran, sin poder tener su esencia, 430 años antes de salir de Ramsés. O sea, es muchísimo tiempo, ¿no? Y el Señor los sacó de ahí, o sea, interrumpió todo lo que ellos tenían para sacarlos de ahí. Vamos a leer Ageo 2:22. Son un chorro de citas las que tengo, que encontré, el Señor me dio. Dice: y trastornaré el trono de los cielos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo de los caballos y sus jinetes, cada cual por espada de su hermano. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el autor de Hebreos añade que en ese día les iba a quitar todo lo vano, todo lo temporal, todo lo que no iba a ser para siempre. Y luego dice que iba a ser un reino inconmovible, ¿verdad? Ahorita van a ver por qué estoy leyendo todo esto. Entonces, a mí me gusta ponerle como unos puntos. Y el primer punto le puse: Dios nos advierte. Dios nos advierte. ¿Cómo nos advierte? En Hechos podemos ver: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban la tierra, mucho menos a nosotros, si desecháramos al que amonesta de los cielos. O sea que Dios se reveló a Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, ya que los había sacado de Egipto, y luego el Moisés estaba ahí, el Moisés. Ya estoy hablando como el Axel. El Axel cuando... ¿Conocen a Axel? ¿Sí? Sí. Cuando está hablando de un personaje dice: mi compa Moisés, mi compa Aarón. Bueno, Moisés cuando estaba ahí, él estaba como temeroso. Dice que estaba temblando la escritura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escuchar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está advirtiendo? Piénselo. Ahorita voy a seguir a otro punto. Ahorita a lo mejor están como: ¿qué está tratando de decir? Pero ahorita lo voy a aterrizar. Una promesa gloriosa. Vemos que Zorobabel fue el hombre clave que lideró al pueblo de Dios en la salida de Babilonia, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que él fue un hombre fiel, que fue un hombre que sabía escuchar y era fiel. Dice la palabra que era como que Dios Zorobabel significa que es siervo mío. Entonces el Señor lo colocó en una posición de autoridad, que le decía que era, ¿cómo le decía que era? Anillo de sellar. Eso sí significaba, ¿no? Que era un anillo de sellar. Entonces el Señor nos enseña que si nosotros trabajamos fielmente para Él, todos los intereses de este mundo van a ser vanos, pero que en el cielo Él nos va a recompensar, ¿verdad? O sea, qué bonito ser un anillo de sellar para el Señor, ser un siervo mío para el Señor. Y punto 3, a donde regreso: una visión. Es bien importante tener la visión a dónde queremos llegar. Primero, a dónde Dios nos quiere llevar, y después a dónde tú quieres llegar. Porque no podemos llegar a un lugar si tú no te dejas, ¿verdad? Donde no hay visión del futuro, el pueblo se desenfrena. Por el contrario, el que sí tiene esta visión del futuro permanece en él. ¿Cómo podemos ponerlo esto en nuestra vida diaria? Por ejemplo, nosotros sabemos que queremos hacer algo, no sé, quiero tener un negocio.
eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi visión? Tener esas armas. ¿Cómo que? Por ejemplo, vamos a poner al pastor. El pastor quiere tener ¿qué es lo que quiere? Una certificación más grande para tener trabajos más grandes, pero él tiene que estudiar, ¿verdad? Para pasar su examen. Entonces, es lo mismo, él tiene una visión en la vida vana, ¿no? Para así decirlo, no vana, pues en la vida cotidiana. Él tiene una visión, pero ¿qué está haciendo él para llegar a esa meta? Para llegar a esa visión. Eso mismo te pregunto a ti. ¿Tú qué estás haciendo o cuál es tu visión a donde tú quieres llegar? A veces nosotros nos conformamos con, tengo esta meta, pero mejor mañana hago las armas. Tengo esta meta, pero ¿sabes qué? La semana que viene me voy a poner a orar. Entonces, es bien importante tener fijo esa meta que tú quieres tener. Algo que me llama mucho la atención es que Dios me hablaba cuando Dan estaba predicando. El Señor me hablaba y me decía, para tú llegar a esa visión, ¿qué necesitas? Pero me decía, ¿tienes que ser como Esdras o tienes que ser como Moisés? Y luego me mostraba cómo era cuando Esdras estaba... ¿cómo le explico? Como cuando Esdras le dijeron que no se podían, las mujeres israelitas no podían juntarse con los paganos, ¿verdad? O los hombres israelitas no se podían juntar con los paganos. O sea que no se podían casar, no podían ser yugos desiguales. Entonces, ahí uno de los jueces le dijo, oye Esdras, lo voy a parafrasear, oye Esdras, pues sabemos que le hemos fallado a Dios, entonces nos vamos a divorciar de nuestras mujeres. Le decía, nos vamos a divorciar de nuestras mujeres porque le fallamos a Dios, porque Dios dijo que nosotros no nos podíamos juntar con ellas, no nos podíamos casar con ellas, no podíamos tener hijos con ellas. Entonces Esdras estaba sufriendo, estaba llorando por todo lo que había pasado con el pueblo, ¿verdad? Porque todos estaban en contra de las leyes de Moisés. Entonces los jueces, escuchen bien, fueron los jueces, no fue Dios el que le dijo, te vas a divorciar de las mujeres paganas. Fueron los jueces los que le dijeron. Entonces, cuando Esdras les dijo como a todos, si vamos a poner esta ley, o sea, ahí el que estaba escuchando, ¿a quién estaba escuchando? Estaba escuchando al mundo, ¿verdad? No estaba escuchando la voz de Dios diciéndole, ¿sabes qué? Porque no estaba escuchando a Dios diciéndole, se van a separar de las mujeres paganas. Es cierto, Él puso esa ley, pero Él no le estaba diciendo, hey, tienen que separarse de sus hijos, tienen que mandarlas a otro lugar, porque eso dice la palabra, que las iban a mandar a otro lugar a todas las mujeres o a los que se hayan juntado. Entonces, ese es uno. Y luego me decía, ¿quieres ser como Esdras o quieres ser como Moisés? Y luego yo le decía, bueno, pues Señor, ¿cómo como Moisés? Y luego me decía, cuando él subía al monte, ¿qué era lo que hacía? Estaba en la presencia del Señor. ¿Y qué pasaba abajo del monte? ¿Qué pasaba abajo del monte? ¿Qué pasaba? Estaban adorando a otros dioses, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Entonces me decía el Señor, ¿quieres mirarme? ¿Quieres poner tu mirada fija en mí, siendo como Moisés? ¿O quieres ser como Esdras, que no me haces caso y sigues a los demás? Y yo le decía, Señor, no, pues sí es cierto, o sea, quiero ser como Moisés. Y lo que decía Moisés, cuando estaba ahí arriba, en el monte, él se concentraba en el Señor, pues. Él no sabía qué estaba pasando ahí abajo. Y luego yo lo ponía en mi vida. Es como, a veces debemos de desconectarnos de las cosas que nos alejan del Señor. A veces tenemos que desconectarnos de las cosas que a Dios no le agradan, puede ser, para conectarnos con Él. Porque
Yo sé que yo crecí, es cierto, yo crecí en el Evangelio. Mis papás se conocieron cuando ellos iban a una iglesia cristiana, se casaron en el Evangelio. Yo crecí, desde chiquita conozco, desde chiquita he visto un montón de cosas. Entonces, todavía el Señor siempre me sorprende, todavía se me hace tan bonito y tan perfecto todo aquello que cuando el Señor te habla y te muestra y te dice, siempre es diferente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Con la visión. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la meta que tú quieres? Porque el Señor en algún momento va a venir a interrumpir tu vida, como lo decía ahí en el versículo. Va a interrumpir tu caminar, va a interrumpir tu trabajo, va a interrumpir... Voy a poner de ejemplo a la Adán otra vez. A la Adán le dijeron, ¿qué te profetizaron, amor? Que iba a dejar su trabajo, ¿verdad? Se lo profetizaron, que él iba a dejar su trabajo porque él se iba a dedicar más a Dios, que él iba a dejar lo que él amaba porque él necesitaba más tiempo con el Señor. Entonces, ¿en dónde Dios tenía su visión para Adán? En el que él entrara más con él, en el que él lo adorara más. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿dónde tú tienes tu visión? Ok, el siguiente punto es, ¿tu visión está conectada con la de Dios? ¿Sabes a qué te ha mandado el Señor? Híjole, eso yo creo que a la mayoría nos pone a pensar, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos expectantes de algo que el Señor no tiene para nosotros. Y es por eso que muchas veces nosotros fallamos. No quiero decir fallamos en que pecamos o algo así, o sea, fallamos en lo que estamos haciendo para el Señor, porque a veces el Señor no nos puso en ese lugar, ¿verdad? A veces el Señor te está diciendo, hey, tienes que hacer esto, pero tú, no, Señor, yo no puedo hacerlo, yo me voy a quedar aquí. O sea, eso tiene que ser, tienes que estarlo pensando en que la visión de Dios se tiene que conectar con tu visión. A veces el conectarte con tu visión o el llegar a tu visión y a tu meta tiene muchos sacrificios, muchísimos sacrificios, como por ejemplo los reyes. Los reyes tienen riquezas, los reyes tienen, ¿qué les gusta? Autoridad, tienen poder de decir, hey, tú haces esto, tú te vas al calabozo. Tienen autoridad, pues. Viven bien, pero ¿cuáles son sus debilidades? A veces no vemos sus debilidades, a veces sí las vemos. Estaba viendo que alguien platicaba que los reyes, cuando ven alguna situación fea o pasan por alguna situación, ellos no pueden llorar enfrente de los demás, o sea, enfrente del adversario. ¿Por qué? Porque es signo de debilidad. Bueno, a veces podemos ver esto como un ejemplo de sacrificio, que ellos hacen ese sacrificio, no pueden llorar, no pueden hacer muchas cosas, no pueden estar, por ejemplo, los reyes con las personas en una aglomeración porque los pueden lastimar, porque pueden hacer esto, no pueden llevar su vida, pues, ¿cómo se dice? Cotidiana, normal, no pueden llevarla porque son los reyes. Entonces, esto implica un sacrificio. Como en tiempos de COVID, yo estaba haciendo mi servicio social en Magdalena. Estaba en urgencias, en el área de urgencias. Cuando yo estaba ahí, recuerdo que nos mandaban a vacunar a las fábricas, a las maquiladoras, creo que son maquiladoras las que hay en Magdalena, nos mandaban a vacunar. ¿Se imaginan? Todos estábamos en cuarentena, todos estábamos aislados, cada quien estaba en su casa y los que tenían que trabajar pues iban a trabajar. Entonces, en el hospital que yo estaba, no le voy a tirar,
es bueno, pero en ese momento no había recursos, porque todo se había acabado, porque eran los tiempos de COVID, no sé si se acuerdan, que no había muchísimas cosas, no había equipo de protección, no teníamos las caretas, no teníamos batas, no teníamos nada. Entonces a nosotros como estudiantes nos querían mandar, bueno, como pasantes, nos querían mandar a las maquiladoras, a las fábricas, a vacunar a todas esas personas que estaban en un espacio cerrado, en un espacio aglomerado. Y ese para mí, la verdad que era un sacrificio, o sea, era un sacrificio el yo someterme a eso, el ir, el exponerme a ese lugar, siendo que todavía no teníamos las vacunas, porque, esa es otra cosa, las vacunas se las pusieron a los trabajadores, y como nosotros éramos pasantes, pues nos dejaron al final, pero sí, nosotros nos mandaban, o sea, los trabajadores se quedaban en la clínica. Entonces, eso era un sacrificio donde tú veías, bueno, pues se ven injusticias, se ve que me puedo lastimar, que me puedo enfermar, que puedo enfermar a mis seres queridos. Bueno, eso era un sacrificio. Y a veces, bueno, ya no me decir a veces, es como a veces. Nosotros hacemos sacrificios para el Señor, ¿verdad? He escuchado que el pastor dice, a veces nosotros cortamos tiempo con nuestra familia para servirle a Dios, para estar en su iglesia, para estar aquí en este lugar. A veces nosotros cortamos tiempo de hacer otras cosas para pasar tiempo con el Señor, pero nos montamos a lo que me decía el Señor. ¿Quieres ser como Moisés o quieres ser como Esdras? ¿Quieres estar bajo mi presencia? Algo bien importante con la visión es que puede ser la meta, pues como ya lo dije, la meta en la tierra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios tiene planeado para ti? Pero ¿cuál es tu meta para el Señor? ¿Cómo lo explico? Lo explico como, tu meta es venir a la iglesia todos los días, tu meta es adorarle todos los días, tu meta es llegar a la eternidad y adorarle en la eternidad por siempre, que se salven tus generaciones. ¿Cuál es tu meta? Acuérdense, ¿cuál es tu meta? ¿Tu meta está conectada con Dios? ¿Cuál es tu visión? Cuando tú hablas de visión, también es importante, una parte muy importante y fundamental es olvidar o dejar el pasado atrás para tener esa visión o esa meta. Porque puede ser un arma de dos filos. Puede ser una arma de dos filos lo que pasó en el pasado o lo que va a pasar. Lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, cuando yo estaba en México, la iglesia era diferente. Cuando yo estaba en México, yo no trapeaba. Esa mentira, nomás es un ejemplo. Cuando estaba en México, yo no trapeaba. A veces hay que dejar eso para darle paso a lo que hay por venir. Quizá cuando estaba en México no trapeaba, ok, pero quizá aquí sí. Quizá en México había, no sé, ¿qué te gusta? 500 personas en tu iglesia. ¿O en dónde es? ¿En El Salvador? En El Salvador, 500 personas en El Salvador. Y aquí, pues sí nos va a tocar trapear, ¿verdad? Pero pues tú estás sirviendo, es un sacrificio, vuelvo para atrás. Es un sacrificio para llevarte a tu meta, para llevarte al propósito que Dios tiene, porque Dios va a empezar con algo, ¿verdad? Como lo digo, la visión pues puede ser como un arma de dos filos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el pasado, como ya lo dije, podemos ver que no dejamos a veces espacio
para que el Señor venga a nuestras vidas, para que el Señor ministre nuestras vidas o para cosas nuevas. Un ejemplo también puede ser en mi trabajo. Tengo una compañera que tiene 50 no sé, como unos 57 más o menos, no sé. Es una filipina y no sé si a ustedes les ha tocado trabajar con los filipinos, pero los filipinos son bien activos, o sea, bien activos. Algunos. Hay unos que son excepción, pero no, de verdad que los filipinos sí son bien activos. Entonces, esta compañera que tengo tiene muchísimos años trabajando en diálisis, en hemodiálisis. Entonces, ella adaptó una forma de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en hemodiálisis tienes que hacer setup una máquina y lo tienes que conectar al paciente y lo tienes que estar en el tratamiento con el paciente, desconectarlo, o sea, devolverle su sangre, desconectarlo, bla, 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 ¿no? Entonces ella adoptó una forma de cómo hacer sus cosas. Entonces cada vez que nosotros nos dan capacitación nueva, es como, ¿y por qué vas a hacer eso? ¿Y por qué no lo podemos hacer como antes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es como, tienes que darle espacio a las nuevas innovaciones, porque como era antes, no es como es ahorita. Quizá como era antes nosotros agarrábamos más infecciones y ahora ya no. O cuando estábamos más chiquitos, bueno, cuando estaba, ¿quién les gusta? La pastora, cuando la pastora estaba más chiquita, que iban a la escuela. Pastora, ¿cómo era cuando sacaban a los niños con discapacidades diferentes o capacidades diferentes? Era diferente a como usted lo hace ahorita, ¿verdad? Era muy distinto. Pero ahora la pastora ha adoptado nuevas formas de cómo innovar, de cómo hacerlo nuevo. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que a veces nosotros tenemos que dejar nuestro pasado, lo que ya pasó, como lo hacíamos antes, para que el Señor venga y nos transforme y lo hagamos de una manera mejor, de una manera distinta. Ya se me apagó. Acuérdense, siempre es cierto, tenemos que innovar, tenemos que hacerlo mejor, pero siempre en la iglesia, siempre basados en la palabra, siempre con la guianza de Dios. Porque si no, pues ya lo estamos haciendo por nosotros, ¿no? A veces todo esto impide, pues, tu visión. En Ageo 2:9 dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. O sea que Él va a traer una gloria mayor que la que ya nosotros tenemos. A veces tenemos que olvidarnos, o sea, el Señor me recalcaba esto, a veces tenemos que olvidarnos de lo que ya pasamos. Tenemos que las experiencias buenas, puedes guardarlas, pero tienes que olvidarte para darle paso a lo que Dios va a hacer en tu vida. Me decía el Señor, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para la obra de la casa del Señor? O sea, ¿estás en la visión de Dios o no? Otra cosa que me recalcaba era, a veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Cuando estaban tratando de construir el templo en Ageo, los que estaban más preocupados de sus propias casas y de su vida y de la obra, era el mismo pueblo. Por eso dice la palabra que tuvo que amonestarles y exhortarles. Porque quedó en pausa 17 años, o 16. 17 o 16 años quedó en pausa la construcción de ese templo, porque el mismo pueblo era el que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, como dije, a veces va a haber oposición, es cierto, no voy a negar que a veces el enemigo va a querer venir y atacar tu vida, pero también a veces el mismo enemigo eres tú mismo.
decía, ¿quieres ser como Esdras? ¿Quieres ser como Moisés? ¿Cuál es tu visión? Me decía, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta que tú tienes? Le decía, ay Señor, sí, a veces puede ser difícil llegar a la meta, llegar a la visión que el Señor tiene para ti, pero acuérdate que el Señor va a interrumpir todo. Y la misma palabra en Ageo dice que Él no te va a dejar solo, que Él va a estar contigo en el camino que tú tomes de servirle, claro, en el camino y el propósito que el Señor tenga para ti. Aterrizo con eso de ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Y tu visión está conectada con Dios. Te invito a que tú reflexiones en eso y le pidas al Señor que te dé guianza, que hable en tu vida más. Y yo sé que el Señor te va a contestar. Yo sé que el Señor ve todos esos sacrificios que tú haces de estar temprano en la iglesia para estar conectado con su visión, Yo sé que el Señor está al tanto de todo aquello que tú estás pasando, que tú estás haciendo, que tú estás pensando. Y si tienes algo que le quieras entregar, que algo que sea pasado, entrégaselo. Dile, Señor, ya no quiero acordarme más de ese pasado. Quiero darle cabida a nuevas experiencias contigo, porque yo sé que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Y pues eso es todo lo que tengo el día de hoy. Fue cortito, ¿verdad? Sí, fue cortito, fue muy cortito. Y híjole, ay, no les digo pues. No es cierto. Y Dios les bendiga. Le dejo el micrófono al pastor.